Bien, he estado hablando mucho de mis libros, de mi trabajo como escritora asgardiana a través de Letras Creativas. Y bueno, en esta ocasión entro al canal para avisarles de que por primera ocasión voy a tener la oportunidad de hacerlo con un público en vivo y eso es muy espectacular. ¿Por qué? Porque, bueno, espero que haya preguntas. No sé cuántas personas vayan a asistir, pero esto es muy, muy, muy especial. Y para ello, pues les quiero compartir pantalla. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Ok, porque precisamente mi compañera con la que he hecho algunos programas sobre diferentes tópicos, Elena Kemeleva, me hizo esta maravillosa presentación. Libro de una asgardiana del Parlamento, miembro del Parlamento asgardiano, que es con una obra que soluciona el problema de los desechos espaciales. Me encantaría, bueno, creo que de alguna forma ACBE está haciendo esto, porque está poniendo a la gente a trabajar sobre el asunto. Y yo creo que ya eso es una parte de la solución, trabajar sobre el asunto. Y aquí vemos un bellísimo diseño que me han hecho, anunciando tanto el libro en español como en inglés. Y pues así es, va a ser el sábado 6 de Tauro, o sea, el 30 de marzo del 2024. Y prolífica, bueno, sí, creo que nunca me he dejado de separar de la computadora cuando mi mente dice, hay que decirlo de una manera u otra, hay que hablar acerca de la obra que se está realizando. Es como poner sobre los proyectos alas. Es como decir, si lo imagino, tal vez lo cree. Y creo que es en parte lo que hace ACBE con Atl Ometecutli y con todas las personas a las cuales ella llega a su mente en sueños y les dice, ¿saben qué? Hay que poner manos sobre el asunto de la basura espacial. Y bueno, obviamente este libro habla sobre ese asunto. Al final tiene un cuestionario y pues va a ser muy divertido poder interactuar con las personas que vayan, que se interesen sobre la problemática. Esto va a ser en el Centro Cultural Mit a las 18 SST, o sea, a las 18:30 acá en Mérida. Fácil. Y pues yo lo único que quiero decirles, ya les he hablado mucho acerca de ACBE, la hicimos un podcast, hicimos del trabajo un libro, comentarios dentro de este canal, ustedes los seguidores lo saben muy bien. De hecho, hay gente que desde de la página de Letras Creativas en Facebook me ha dicho que me sigue constantemente en los videos. Les mando un saludo muy especial y muy cordial. Y me han preguntado por dónde se pueden comunicar conmigo. Bueno, la página es muy adecuada para hacer preguntas acerca de la obra. Y obvio, quienes estén en Mérida, la dirección está ahí. Poderlos saludar en persona va a ser muy agradable y compartir estos momentos respecto a lo que he comentado en mi canal de YouTube. Aquí se abre al canal de Gaceta Asgardiana. Obviamente Gaceta Asgardiana está muy vinculada a las noticias que tienen que ver con Asgardia y es un canal vinculado a la misma cuenta donde se encuentran Letras Creativas. Quiero informarlo para ustedes y bueno, síganme en los dos canales porque ahí estamos haciendo cosas y pues yo siento que es muy importante porque Elena que me eleva recordó el seminario web que realizamos junto a Diony Arroyo Merino, hablando ambos de una obra en la cual nos involucramos eh, al inspirarnos en Asgardia. Diony desde una perspectiva y yo desde otra. Así que, bueno, pues hoy no voy a leer esto porque quiero que ustedes lo lean en la página web de Asgardia y también invitarles a que me acompañen ese día, ¿sí? Un alienígena con alma terrícola. Claro, ¿por qué?
Pues ya lo saben, ya se los he comentado a ustedes. No quiero adelantar porque la gente que va a estar en vivo, pues va a preguntar, ¿cómo que hay una persona de Asgardia viviendo en la luna de Júpiter, Io? ¿Sí? Va a ser interesante, ¿sí? Sobre todo porque la imaginación nos puede ayudar en muchas ocasiones a orientarnos dentro de un territorio que nos pone un reto. Ustedes ya lo saben, los que me han seguido, en mi obra siempre me pongo retos, en el sentido de que no me voy a la ficción pura, busco anclajes de temas científicos, de temas sobre astronomía, de temas sobre este tan puntual que es la basura espacial. Dentro del libro, cuando la insta ACBE a documentarse sobre el problema, pues ella llega a las fuentes periodísticas donde se está hablando del problema y se hace preguntas porque ve que hay mucha gente interesada y preocupada por resolver el problema. Sin embargo, es avasallante. Y no creo que por serlo no vaya a tener solución. Si tantas mentes y tanta inteligencia y en diferentes partes del mundo se están concentrando para poder trabajar en esto, las cosas deben de cambiar en un momento. Ujú. Y por cierto, hago referencia a la revista Room, un artículo que el jefe de edición, Clyde Simpson, realiza a una persona que está trabajando sobre asuntos de la basura espacial y él le hace preguntas muy interesantes y están incluidas en este libro. Y bueno, pues yo solo quiero que ustedes se animen a investigar, a enterarse y a difundir problemas como este. El hecho de poder compartirlo con gente que me diga, oiga, yo nunca había oído hablar de la basura espacial, o que me digan, oh, eso no es de nuestra incumbencia, pero sí está peligroso, está difícil. No sé qué me vayan a preguntar y va a ser muy interesante poder captar todas sus inquietudes o sus preguntas o aquello en lo que ellos digan, es que esto rebasa nuestras expectativas. Creo que para los humanos hablar de expectativas que se rebasan mm, no es bueno. ¿Por qué? Porque finalmente el ser humano siempre tiene un derrotero delante de él. Siempre está pensando que las cosas que ha hecho pueden mejorarse. Y si bien su idea del mundo no puede ser perfectible, el progreso que realiza dentro del mundo va creando una serie de hazañas, de descubrimientos, obviamente también de errores y de situaciones drásticamente trágicas, pero finalmente estamos aquí porque queremos vivir, queremos ser aceptados en este mundo y queremos dar en este mundo lo mejor que tenemos de nosotros mismos. Y una de ellas es ACBE, que se ha puesto en contacto con mucha gente a través de los sueños para decirles, hey, ven, ¿quieres poner atención a un problema del cual te voy a hablar ahora? Y ahí los inspira y los motiva, los insta a mover sus herramientas de acuerdo a sus especialidades y de acuerdo a su sensibilidad para poder hacer algo a favor del combate de la basura espacial. Bueno, mi saludo para todos. Estoy muy contenta, muy motivada y muy inspirada con este momento tan especial y va a ser una aventura nueva y espero que no sea la última, porque ustedes saben que tengo mucha obra y me encantaría poderla compartir en vivo con las personas que acuden a ese centro cultural. Así que bueno, vamos a hacerlo, hagámoslo. Mi saludo para todos. Recuerden mi nombre, Ariadne Gallardo Figueroa, con este fondo muy primaveral. Les dice hasta la próxima. Y no se pierdan lo que está sucediendo, con el último libro que está realizando Luzma, La Dama de Luz. No se lo vayan a perder porque está muy interesante. Bueno, hasta pronto.